Vamos a contarles lo de la inflación que saldrá en unas horas. ¿Qué es esto, Maxi? Atento Mirá, con este dato que trae Maximiliano. El dato que tenemos es que Duhovne le anticipa hace unos días a Macri y a la mesa chica del gabinete que la inflación en abril estuvo alrededor del 3,5%. Mañana va a dar el número del INDEC. Hay que ver si finalmente hacen algún tipo de retoque y finalmente se cumple esto que evidentemente a Duhovne le anticipa alguien del organismo. 3,5% de inflación para abril, obviamente es una inflación elevadísima, pero el gobierno respira porque la inflación de marzo había sido 4,7%. Y en abril, sobre el final del mes, se había disparado 2 o 3 días el dólar, después se pudo controlar, pero había miedo de que siguiera la escalada inflacionaria y lo que quiere mostrar el gobierno es que la inflación se está desacelerando, ahora sí, no que sigue subiendo. Entonces, el 3,5% de abril, si efectivamente se confirma, o algunas décimas más, bien debajo o debajo de 4%, bueno, para el gobierno es una buena noticia. Igualmente, con ese número, vos fíjate lo que era en marzo. En marzo estamos con una inflación anual de casi 55%. Esta es la inflación anualizada, es decir, marzo de este año acumulado 12 meses para atrás, marzo del año pasado. La inflación 55%. Y la inflación de alimentos en el 62%. Con el dato de abril, el acumulado de inflación anual, últimos 12 meses, va a subir un poquito más. Si es 3,5% en abril, va a ir ya a 56% la inflación y la de alimentos va a estar un poco por arriba del 62%. Es decir, todavía tenés, con el dato de abril y con el dato de mayo, que el gobierno piensa que va a ser un poco por debajo del 3%, todavía tenés una inflación anualizada, últimos 12 meses, que está arriba del 55, 56 y en mayo puede llegar casi al 57%. Desde ese momento, la apuesta del gobierno es que a partir de junio efectivamente ya tengas inflaciones del 2% mensual hasta fin de año y de esa manera desacelerar esto que es terrible. Esto es terrible, es decir, tener inflación del 55% anual y de más del 62% en alimentos. Fíjate cómo se votó en el 2017. La inflación era del 20% anual. Era acá estaba la inflación en octubre del 2017. Después, antes de la crisis, estaba en el 25% anual, en abril del año pasado. Bueno, ahora estamos hablando de que la inflación se dispara acá. En abril, con el dato de mañana, ¿Esto se traslada a voto? Lo que dice, sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno? El 62%. Si ahora estamos con una inflación del 55% anual, que en abril va a seguir siendo todavía un poco más alta, 56% anual con el 3,5% que va a dar el INDEC, un poquito más, un poquito menos. Ahora, la apuesta del gobierno es llegar a octubre con una inflación anual acumulada de los últimos 12 meses, por lo menos en el 42%, 43%, es decir, que haya una desaceleración. Estos números de inflación me parece que son insostenibles, digamos, ¿no? Le golpean directamente a la sociedad y hay una correlación muy grande con el mal humor social y el voto, ¿no? Raúl, te quiero preguntar algo desde todos los estudios que haces de números y demás, y de seguimientos serios que haces. Yo digo, si vos tenés una Cristina que se la tiene que jugar a ganar en primera vuelta para asegurársela, porque en segunda vuelta podría flaquear. Si tenés un gobierno que con este panorama tiene mucho miedo de perder, eso significa que hay una tercera posición con muchas chances de ganar. Si es que apareciera alguien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no se puede generar una tercera posición firme y sólida en donde aparece La Baña, aparece Massa, pero cuando medís 9%, 12%, no se juntan, se pelean? ¿Qué es lo que pasa que hay un 30% dando vuelta que ninguno logra encantar? Buena pregunta. Primero, lo que sucede con el gobierno es algo muy particular. Cristina no hizo nada, absolutamente nada, en estos 3 años y medio, no hizo nada proactivo para estar en el lugar donde está hoy. Todo lo hizo el gobierno a favor de Cristina. ¿Y por qué empujan a Cristina al caer ellos y no a otro? Porque no se percibe otra alternativa. Cuando dicen hay otra alternativa, en el cerebro de los electores, que es donde se vota
Vos la batalla por los votos la tenés que dar en el cerebro de los electores, no en la televisión, ni en los diarios, ni en las redes sociales, no, cerebro de los electores. En el cerebro de los electores la otra alternativa no aparece. Está dentro de esa otra alternativa Massa, que tiene una constante de 12 votos, y si esa otra alternativa no llega a 25, no entra al balotaje. Entonces tiene que buscar otra cosa. Esa otra cosa que Massa la está buscando, porque el fin de semana dio la orden empapelar el país con Massa presidente. Después habló con los gobernadores para acelerar la reunión con ellos. Después, como dice Romina, llamó al 28 a una reunión del Frente Renovador. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Pichetto dice lo que dice? Porque en la primera vuelta se votan los legisladores. Si vos no vas a primera vuelta, no tenés legisladores. Y si no tenés legisladores, no tenés capacidad de negociación. Y se están agarrando de una frase que Cristina dijo, que para mí, de todo lo que dijo, es lo más importante. De todo lo que dijo hoy. Cristina dijo, hay que formar una coalición de gobierno, hay que formar una coalición electoral que nos convierta en una verdadera alternativa de gobierno. Y hay que formar una coalición de gobierno, porque esto nosotros solos no lo sacamos adelante. Da a entender que generaría espacios para cogobernar, Totalmente. pero no aparecería ahí en el cogobierno radicales. No, pero lo que pasa, no existe el cogobierno en términos de qué te parece a vos, qué me parece a mí. El cogobierno se forma con la convocatoria de gente muy capaz, pero alineada ideológicamente de alguna manera, para llevar adelante un equipo de gobierno Conducida que de es muy alguna manera. amplio. Sí.